Había un grupo aproximadamente de unas 15 o 20 personas que eran los que estaban trabajando aquí en este taller ya en la cuestión del cortado y ensamblado del vitral, pero ya todo el maestro lo había resuelto, ¿no? Ya había una paleta de color, ya se sabía de dónde se iban a traer todos los materiales, una gran parte del vidrio ya se había comprado en esa época. Y yo siempre les digo, el maestro pues prácticamente dejó resuelto todo, ¿no? Lo único que no dejó pues fue precisamente la firma. Leopoldo Flores tiene una relación muy cercana con el Cerro de Coatepec, él lo platicaba que desde su infancia prácticamente, ¿no? Porque decía que su padre lo traía a visitar aquí y venían a caminar. Cuando él va creciendo y empieza a gestar el proyecto de Aratmosfera que se realiza justo en el estadio universitario, él ve este edificio porque es uno de los primeros que se construyen en Ciudad Universitaria y le llama mucho la atención, ¿no? La forma en la que está construida, su estructura, su diseño y la manera en que la luz entra justamente también al edificio. Entonces yo creo que desde esa época él ya tenía esa espinita por generar una obra. Este edificio era un taller de materiales de la Facultad de Ingeniería y es ya más o menos por el año del 2012 que él empieza a generar este boceto y esta idea y la gestión con la universidad para realizar esta pieza. Ya había un proyecto de transformar este edificio, que era un laboratorio de materiales, en una biblioteca. El director en ese entonces ya traía como esa idea y justamente la propuesta de Leopoldo viene a complementar la transformación de este espacio. El maestro Leopoldo Flores tenía como mucha influencia, por ejemplo, también de los mitos griegos, ¿no? Por eso lo podemos ver en el mito del Minotauro y otras obras que él hace a lo largo de su carrera. En esta, pues, retoma justamente los 4 elementos que vienen diciendo que el mundo se forma a partir de esos 4 elementos, ¿no? Aquí vamos a ver en el primer el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y tiene una relación muy cercana con la obra de Aratmosfera que está en el estadio. Él la entrelaza porque de hecho si ustedes lo ven, el movimiento del vitral se dirige justamente hacia el estadio, hacia la obra de Aratmosfera, con la intención de que convivan las dos. Pues hay que venir y admirarlo, pero hay que admirarlo como desde la parte de adentro de la biblioteca, ¿no? Ver cómo se refleja en el piso y entender que este proyecto no solamente fue hecho con la intención de que fuera el vitral, sino que conviviera con una comunidad que viene todos los días aquí a estudiar y que nos permitiera reflexionar en torno a lo que nos rodea a través del arte. El maestro Leopoldo siempre buscaba que su obra fuera una reflexión de los tiempos en los que vivimos y de la sociedad. Creo que hay muchas anécdotas alrededor de la creación del vitral, de los elementos, pero para mí lo más importante es esta idea de Leopoldo, que a pesar del Parkinson que podía sufrir, ¿no? Ya muy avanzado en esa época de su vida, no lo detenía nada, ¿no? Y recuerdo mucho cuando él llegaba y de repente se sentaba en la mesa, ¿no? Se tomaba su café, comía sus galletas, se ponía a ver las plantillas, ¿no? Veía el boceto y de repente decía, ahora sí ya voy a trabajar. Y entonces se ponía a trazar y se levantaba y se acercaba al papel craft y sacaba su garrocha de 3 metros y con ella empezaba a seguir trazando las figuras y las líneas. Ahora, este vitral, para hacer las plantillas, lo podemos ver que se divide en 4 partes y cada parte fue una plantilla diferente y cada plantilla se trabajó en épocas, digamos que distintas, ¿no? Empezó con la primera, luego hizo la segunda plantilla, la tercera. Entonces, la concepción del espacio, de las proporciones que él tenía para poder darle continuidad, una vez que terminaba la primera plantilla, se bajaba ese papel craft y se subía el papel craft nuevo de la segunda plantilla y entonces él podía tener como esta continuidad de las figuras y de las formas. Es verdaderamente impresionante, ¿no? Habla de cómo él tenía en su mente esta idea completa de cómo es que iba a ser el vitral al final. Si bien empieza a hacer el diseño, el boceto del vitral en el 2012, es más o menos a finales, mediados del 2013 que se empiezan a trabajar las plantillas en el Museo Universitario Leopoldo Flores. Recuerdo muy bien que ya estaba aprobado el proyecto, ya digamos que estaba todo en marcha, pero los materiales aún no habían llegado y el maestro, como en este ímpetu justamente de
no detenerse, ¿no?, hacia cualquier cosa. Un día llega y dice, bueno, que no tienen un pedazo de papel craft, ¿no?, en donde pueda yo empezar a pintar. Y pues rápido ahí en el museo empezamos a buscar qué materiales teníamos y de ahí empieza justamente a salir como estos primeros trazos que él hace ya de las plantillas. El maestro cae enfermo a finales del 2015, ¿no?, y él fallece el 3 de abril del 2016. Sin embargo, bueno, ya todas las decisiones respecto al vitral ya estaban tomadas. Había un grupo aproximadamente de unas 15 o 20 personas que eran los que estaban trabajando aquí en este taller ya en la cuestión del cortado y ensamblado del vitral, pero ya todo el maestro lo había resuelto, ¿no? Ya había una paleta de color, ya se sabía de dónde se iban a traer todos los materiales, una gran parte del vidrio ya se había comprado en esa época. Y yo siempre les digo, el maestro pues prácticamente dejó resuelto todo, ¿no? Lo único que no dejó pues fue precisamente la firma. Se inaugura al año de su fallecimiento, el 3 de abril del 2017, como un homenaje también a la obra del maestro Leopoldo Flores. Es una obra que él solamente vio, digamos que en su mente, ¿no?, y en el boceto, pero que nos ha legado a nosotros como una parte también de la identidad, no solo de Ciudad Universitaria, sino de esta ciudad. Creo que la idea de Leopoldo de ver esta obra terminada y sí decir, ¿qué más puedo hacer?, ¿no? O sea, para él no había un límite de decir, ya, hasta aquí, ¿no? Esta ha sido como mi obra cumbre, sino decir, voy a hacer otra obra, voy a hacer otra obra. Y este vitral habla de mucha determinación también de él, de a lo mejor algo que concibió en la época de los 70s, de los 60s, no sé en qué época, cuando vio este edificio, ¿no?, ya construido, y venir y decir, pues antes de que yo me vaya de este mundo lo voy a materializar.